Voy a leer en breve una cita de la revista Proceso. Dice así: es el único expresidente mexicano que ha sido llevado ante la justicia por los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se le giraron órdenes de aprehensión y se dictó un arresto domiciliario, pero debido a su edad no pisó la cárcel. Fue exonerado de todos los cargos en 2009 por falta de pruebas. Y estamos hablando precisamente de Luis Echeverría Álvarez, que a los 100 años muere el pasado viernes, justo cuando se registra un aniversario más del golpe al Excelsior por parte justo de Luis Echeverría Álvarez cuando estaba terminando su sexenio en 1976. Nos obligó a echarnos un clavado, Iván, a la historia para recordar y no olvidar, sobre todo, lo que puede hacer un dictador o alguien con estos aires de dictador al frente de un gobierno. Pues mira, sobre todo nos recuerda la parte del hiperpresidencialismo, ¿no? De estos presidentes todopoderosos que estaban acostumbrados a mover los hilos del poder con tal libertad que precisamente terminaban cometiendo estos excesos. De él, Luis Echeverría, se pueden hablar múltiples situaciones. Hay algunas en lo particular que me parece son interesantes. Con Luis Echeverría termina este periodo de la buena racha que tuvo la economía mexicana y que se le conoció como el milagro mexicano. A partir de que llega Luis Echeverría al poder, pues termina este buen desempeño de la economía en México. Algunos datos: el dólar, pues con Luis Echeverría lo toma en 11 pesos y al final de su sexenio termina en 20 pesos. Sí, ¿no? 12.50, que fue el tipo de cambio tradicional. Exactamente. De una deuda de 4,000 millones de dólares se va a los 26,000 millones de dólares con Echeverría, y de una inflación de 4 o 5% se va al 20%. Entonces, estos son algunos datos que reflejan la gravedad de la crisis, que posteriormente con López Portillo todavía se va a detonar más. Pero otros aspectos también relevantes son estos de la guerra sucia. Ya comentabas esta cuestión de por qué se le llevó ante los tribunales, precisamente por los casos del 68, por la manifestación de 1971, donde también pues hubo varios muertos. Y también ahí hay otros personajes interesantes como Rosario Ibarra de Piedra, que aparece en todo este contexto. Le desaparece un hijo, las fuerzas del Estado, y pues ella vivió durante muchos años buscando precisamente a su hijo desaparecido. Entonces son parte de una herencia, como comentaban en un inicio, pues de un presidencialismo excedido, ¿no? De un presidente que quiso revolucionar, que quiso cambiar, que quiso ver a favor de los más pobres, de encabezar en aquel momento al tercer mundo, pero pues todos esos proyectos se desmoronaron, ¿no? Se vinieron abajo, y al final lo que queda pues es un símbolo de toda la ineficiencia gubernamental de una época que pues marcó generaciones enteras. Diría la historiadora Laura Castro Golart en su Twitter que eso que describes lo arrastraron los demás presidentes, y hasta la fecha seguimos como todavía con las repercusiones de esos malos gobiernos, heredados también, aprendidos, y que pareciera que les gustó a más de uno, ¿no, Guillermo? Pero es cierto, mira, vamos a hablar un poco de la recta final del sexenio de Echeverría. Ya se ha señalado aquí: represor, populista, quiso implantar al Estado empresario. Las empresas que tocaba el gobierno fracasaban, echaba la culpa de todo lo que sucedía a los empresarios, entre otras cosas. Pero quiero decir, al final, y por tanto me parece que vale la pena el paralelismo, que no es en todo con el presidente López Obrador, cuando él ya se iba, efectivamente hoy hablamos de corcholatas, pero en ese momento se le fue de las manos, en buena medida, el control sucesorio. Si bien impuso a José López Portillo, yo he conversado con algunos empresarios ya más veteranos que les tocó esa transición, y lo que refieren es que efectivamente con la llegada de López Portillo hubo un ánimo positivo de que las cosas irían por mejor rumbo. No fue así, lamentablemente, al paso del tiempo, pero efectivamente sí quiso el sucesor de Echeverría marcar un antes y un después respecto a quien había sido su predecesor. Efectivamente, apostó por convertirse en el redentor de Centroamérica, viajes interminables, ¿no? Buscando de alguna manera cómo redimir aquellos pueblos,
teniendo en el propio país represión. Un tema también importante, hoy que se muere el presidente Echeverría teniendo 100 años, a ver, no hay, también es muy relevante y esto debe ser muy fuerte, digo, ya no está para contarlo, pero el tema de que lo único que veas son insultos, desde luego no habrá un funeral de Estado, muy poca gente en los funerales, incluso de colaboradores que se hicieron y se formaron con él, hoy incluso como que diera la impresión de que acercarse por ahí pues genera para cualquier persona una muy mala imagen. El presidente López Obrador manda un mensaje no desde la cuenta oficial de Presidencia de la República, sino desde su cuenta personal, lo cual le generó algunas críticas. Y él dice, bueno, fue un mensaje de carácter institucional y vuelve a culpar a los conservadores en el sentido de que lo están equiparando. Me da la impresión que es mucho más sutil y más peligroso el populismo del presidente López Obrador que el populismo represor que en su día tuvo el presidente Echeverría. Porque en ese momento en realidad era literalmente una guerra de catorrazos, asesinatos. Ahí está el tema del halconazo, el 68. Pero hoy, si lo vemos detenidamente, esa imposición vertical, autoritaria, centrada en un único personaje, se da con otros métodos, pero en el fondo es un ADN muy compartido en contextos políticos distintos. Me parece hoy con pseudoleyes y demás, no al menos causó visiblemente. Mucho disgusto la comparación, ¿eh? Sí, porque claro que esa causó disgusto. Pero a ver, en realidad, si nosotros vemos el proceder, hay tres características iguales: culpar al pasado, como lo hizo Echeverría; a final de la historia es intervenir en todo, la injerencia del Estado paternalista que quiere resolverlo todo; el odio jarocho contra los empresarios; y a final de cuentas el mirar justamente a los países de Centroamérica para convertirse en el papá de los pollitos en ese sentido. Son cosas que ahí están como paralelismos, me parece que indiscutibles, pero aquí el Gabriel, que le tocó sufrirlo en carne propia, creo que puede hacer un recuento más claro. Mira, si hacemos un listado de quiénes han sido los presidentes y políticos más truculentos y tenebrosos en este país durante los 50 años, yo pondría en primer lugar a Luis Echeverría, porque tenía un doble discurso, era perverso. Al mismo Díaz Ordaz lo engañó, porque él fue el que participó en la operación del 68, y luego el 71 lo repitió con el halconazo, y eso fue uno de los factores que tomó en cuenta Díaz Ordaz precisamente para convertirlo en su sucesor. Y él era un tipo obsesivo, con muchas frustraciones, muchos prejuicios, y eso lo llevó al gobierno, porque durante toda su vida había sido un burócrata oscuro que nada más se dedicaba a aplicar las órdenes que le daban. Nunca él se enfrentó o confrontó, sino lo que decía el superior era lo que aplicaba. Entonces, él tenía una personalidad oculta que la sacó, la proyectó cuando llegó el presidente. El mismo Díaz Ordaz lo dijo en una entrevista poco después, que había sido un pentonto por haberlo seleccionado, por haber decidido que él fuera, pero mucho influyó en el 68. Y por otro lado, es el padre del populismo. Yo creo que son épocas diferentes, por supuesto, la de Echeverría y la de López Obrador, pero era un país con un centralismo total, con un presidencialismo muy fuerte, y no había oposición. No, y el revolucionario institucional todavía continuó. Era el del partido único, ¿no? Que era el que tenía el control casi absoluto del país, dueño del poder legislativo, dueño del poder judicial, y además este señor de horca y cuchillo. Yo recuerdo allá en Sonora cómo encumbra a Carlos Armando Viebris, que era de su grupo predilecto, un joven talentoso, brillante, tenía 29 años cuando se integra al equipo de Echeverría, y lo quería tanto que hasta reformó la Constitución de Sonora para que fuera gobernador, porque la edad no le alcanzaba. Pero luego las intrigas palaciegas se dieron y depusieron a Carlos Armando Viebris y le fabricaron un asesinato, una invasión de tierras en el Valle del Yaqui, en San Ignacio Río Muerto,
murieron un buen número de personas. ¿Y todo para qué? Pues para generarle precisamente el pretexto para quitarlo, a través de los operadores que tenía, que eran Augusto Villanueva, era Porfirio Muñoz Ledo, era Félix Barra García. Entonces, él en forma perversa usaba el poder. Y luego, bueno, los últimos años que pasó encerrado en su casa, yo creo que ese fue precisamente el peor castigo que pudo haber recibido, porque después de haber tenido tanto poder, acumulado tanto poder, y no poder salir a la calle, porque si salía, pues la gente lo detestaba, lo apedraría, ¿no? No fue casi por el proceso judicial que se le seguía, ¿no? Casi fue porque él sabía que alguien podía atentar contra su vida. Sí fue una respuesta de cuentas pendientes que había, por supuesto, y que fue en el gobierno de Vicente Fox. Fue cuando fue llevado a juicio y fue exonerado, no porque fuera inocente, sino porque los delitos que se le acusaban ya habían prescrito. Entonces, qué paradójico, ¿no? El infierno lo vive después de haber tenido un gran poder, pasar prácticamente 40 años encerrado en su casa, no poder salir. Creo que ese castigo difícilmente alguien lo podría tener, y alguien con ese poder que seguramente lo tuvo un mayor sufrimiento, ¿no? Pero no ha sido suficiente, porque vimos este fin de semana, el día de hoy, si no me equivoco en la fecha, pero hubo manifestaciones con poca gente, pero manifestaciones ahí en el centro de México, donde pegaban precisamente estos, algunos trípticos, algunas fotografías, algo, ¿no? Pidiendo esta justicia por el caso del 68, y de repente dices tú, ¿cómo reabrir un caso cuando ya el principal inculpado por los hechos ha fallecido? Pero ¿cuál es el deseo de la población de lograr o conseguir esta justicia y que se esclarezcan lo sucedido en esos años? Es que el 68 quedó como una marca para el país. Hubo efectos benéficos de esa marca, inicia la ya impostergable democratización del país. Vivimos con el Echevirreato el país de un solo hombre, en un sentido estricto, ya nos decía Gabriel, de los poderes perfectamente sometidos, pero también los gobernadores perfectamente sometidos, y por supuesto el Tesoro de la Nación, que sufrió durante el mandato de Luis Echeverría la impresión indiscriminada de dinero. Esa crisis que él generó tomó décadas. Quizá todavía estamos sintiendo las secuelas de eso que sucedió, lo que nos decía Iván de la deuda. Pero no solo es el 68 es el culmen. Él fue, como secretario de Gobernación, el represor de médicos y enfermeras en 1965. Médicos y enfermeras que acabaron también en Lecumberri luego de una protesta, y con los que se encontraron los jóvenes después en el 68. Es decir, era el modus operandi de Luis Echeverría, que tenía sus propias inquinas personales, sus propios demonios personales, y los llevó al extremo. Por un lado, ya lo decía Gabriel, con un discurso bipolar. Por un lado, un hombre perverso, malo, sabiendo usar el poder del Estado en contra de sus enemigos al grado del asesinato. Lo vimos también en 1971, más la guerra sucia que provocó más guerra sucia. Todas las bajas de esa guerra sucia, de los jóvenes guerrilleros o de las víctimas de estos jóvenes guerrilleros, son imputables a la política de Luis Echeverría y una Dirección Federal de Seguridad que se empoderó al grado que desde ahí viene la relación con el crimen organizado tan nítidamente planteada. Entonces, ese fue Luis Echeverría, el golpe a la libertad de expresión, ya lo mencionabas, con Excelsior, a quien prácticamente le quita todo lo que tenía, pero ojo, no fue solo él y las fuerzas del Estado, sometió empresarios que se prestaron para ese golpe al cancelar toda la publicidad, por ejemplo, para Excelsior. Sí, es un hombre complejo. También le tocó lidiar con la primer gran crisis petrolera que inicia la debacle de la economía mundial en 1973. Por eso, 4 años después, celebramos como celebramos el hallazgo de las fantásticas reservas petroleras en Cantarell, porque veníamos recientemente de esa crisis, la devaluación del peso, en fin. Creó, por otro lado, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, al menos le dio el impulso que sí llegó a beneficiar a ciertos sectores de la población con alimentos y comida más accesible, pero al mismo tiempo usaba el garrote
a la menor provocación. Fue quien ideó al tercer mundo, creó una universidad del tercer mundo que nos costó muchísimo dinero, y no solo estaba apoyando a Sudamérica, estaba pensando en África, viajó a Sudamérica y dijo: vamos a hacer el gran bloque del tercer mundo, y ¿qué creen? Yo voy a ser el líder, y si no puedo ser el líder, y eso fue hacia el final de su sexenio, voy a ser secretario general de la ONU. Hasta ese grado llegaba su megalomanía, que lo llevó a perder todo sentido de la realidad a él y a su equipo. Y que no podemos dejar de lado su relación con la CIA, ¿no? Que tenía ahí una conexión, un trabajo muy directo con esta agrupación de seguridad en Estados Unidos, haciéndole pues, los grandes favores, ¿no? Es que era bipolar en todo sentido, políticamente, emocionalmente, y efectivamente hubo vínculos con la CIA. Alentaba desde luego esta guerra sucia de una manera impresionante. En fin, bien lo define Augusto, un hombre complejo. Ahora, yo tras escuchar la narrativa que hace Augusto, la narrativa que hace el propio Gabriel, yo digo, bueno, si lo llevamos al presente, esa es una realidad. Que me quedé con eso que dijiste, que tú lo podrías discutir mejor el tema, pero Gabriel, como si hubiera algún asunto personal. Yo nada más excusa de escuchar, incluso, a ver, yo pienso nada más antes, pienso en los chavos, en los jóvenes que no saben ni siquiera quién fue Echeverría. Es más, un servidor lo sabe de oídas. Yo nací en 1970, cuando comenzaba a gobernar pues este ahí señor. Vamos, ahí vamos. Pero lo que quiero decir, pero sí escuchamos los testimonios de nuestros padres, de nuestros abuelos, de algunos empresarios respecto a Echeverría. Pero la realidad está en que si a un joven hoy tú le refieres todo esto que están escuchando esta noche, pues lo llevan a tiempo presente y estás describiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en gran medida. Esa es una realidad. Yo ahí difiero de ti, Guillermo, en esto, porque el otro era truculento y era un asesino el otro. Sí. Este sí tiene esa dosis de populismo, por supuesto. De megalomanía. De megalomanía, porque efectivamente lo pinta muy bien Augusto, lo escribe muy bien. Es uno de los presidentes, yo creo que es el más megalómano que hemos tenido, porque pretendió ser líder del tercer mundo, erigirse en ese gran líder justiciero, recorrió el mundo y se salió de la realidad completamente. Y lo último, efectivamente, trató de ser secretario de la ONU, pero ahí se le cruza Estados Unidos. Se le cruzó Estados Unidos y luego, bueno, ya llega López Portillo de presidente, su compañero, su amigo de juventud, de universidad, creo que allá en Chile vivieron los dos. Y bueno, la primera decisión que toma fue expulsar, sacarlo del país, como lo hizo Lázaro Cárdenas con Calles, lo saca, ¿no? Porque pretendía tener el control pensó que tendría el control del país. Pero además, ¿no? Gabriel, López Portillo lo manda de embajador a las Islas Fiji. Así para es. que quedara bien claro el mensaje. Por tanto, él tiene que aprender, el presidente López Obrador, de los errores en la sucesión con Echeverría. Y por tanto va a garantizar o va a imponer un incondicional para que no se vea reflejado. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá que ser un nuevo titular el próximo 2 de agosto. La pausa y regresamos con este tema.